Bueno, hermanos, alumnos, gracias a Dios que estamos ahora en la clase número 3. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y también dándole gracias a Dios que, bueno, pues vamos a continuar y estamos avanzando en esta pues, ¿cómo decirlo? En esta actividad hermosa que es enseñar. Y agradecemos a Dios primeramente porque nos permite la vida, la sabiduría y las capacidades y habilidades son de Él, y nosotros levantamos nuestras manos y damos gracias a Dios por eso. Bien, vamos a continuar con la clase número 3. Recuerdo a todos mis hermanos que tienen que escribir su nombre aquí abajo en los comentarios del video para poderles yo poner su asistencia del día de hoy. Bien, acuérdense que la asistencia tiene una doble forma, o bueno, son dos elementos que necesito para darle la asistencia del día de hoy a todos mis alumnos. Y la primera cosa que necesito es que escriba su nombre completo, así como lo mandó a la solicitud de el estudio. Entonces ahí por favor va a escribir su nombre y va a ver toda la clase, y al final de la clase, ya cuando yo vea que usted mandó su nombre, yo le voy a mandar una encuesta de 3 o 4 preguntitas acerca de la clase número 3. Cuando usted me la conteste, yo le voy a poner que sí vio la clase y le voy a poner su asistencia. Esto pues para descartar que solamente le pusieron el nombre y nada más. Entonces, para saber, pone su nombre, y para saber que sí vio la clase, contésteme las preguntitas que le voy a enviar. ¿Está bien? Bueno, pues gloria a Dios. Estoy checando aquí que haya audio. Ahí está, parece que sí. Bien, vamos a hacer una oración para iniciar el estudio del día de hoy, que es la clase número 3. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tu presencia nos abraza, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Tú lo prometiste y nosotros estamos seguros y conscientes de que tu promesa es fiel y que tú cumples tu promesa como alguien que, como dice tu palabra, no eres hijo de hombre para arrepentirse ni hijo de hombre para mentir, sino que tú cumples lo que hablas, Señor. Y sabemos que tú estás con nosotros, sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos, eterno Jesucristo, que nos hables el día de hoy, que derrames de tu Espíritu sobre nuestras vidas, para que la luz de tu gloria pueda alumbrar nuestro entendimiento, Señor. Gracias porque tú consuelas a cada uno de los que estamos aquí, y no solamente nos traes no solamente nos traes el consuelo, sino nos abres una expectativa grande de lo que viene para nosotros más adelante. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por este estudio, y que sea tu revelación la que nos hable, en el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a ir directamente a vamos a ir directamente, gloria a Dios. A ver, permítame, algo pasó por acá. Ahí está, a ver, perdóneme. Vamos a ir directamente a también se me fue perdón. Vamos a ir directamente a el manual. Es que le quería poner el manual y se me fue otra. Ahí está. Ahí está el manual. Gloria a Dios. Bien, vamos a ir directo al manual. No sé si recuerdan la clase número 2. Terminamos lo que es todos los componentes de la Biblia, todos los libros que tiene la Biblia en el Antiguo Testamento. Vimos libro por libro, cuál era su autor, cuándo fue escrito y para qué fue escrito. ¿Está bien?
Ahora vamos directamente a gloria a Dios, el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver que es lo que es evangelios. Vienen los 5 evangelios, y la palabra evangelios viene del latín, que es evangelium, y del griego, que es evangelion, que significa bien, y ángelos, mensajero, que significa buena nueva o mensaje feliz. Ese es el significado de evangelio. ¿Está bien? Bien, ahora viene el libro, el primer evangelio que está escrito, y viene el libro de Mateo, o el evangelio de Mateo. Nombre propio del autor, vamos a poner mucha atención aquí. En hebreo es Matit Yahu, que significa regalo de Yahuvet Yahu, o las 4 consonantes con las que se reconoce el nombre de Dios, que son las primeras que Dios le dio la referencia de su nombre a Moisés. Acuérdese, tengo un estudio muy largo acerca del nombre de Dios, pero no nos vamos a meter por allá. Por lo pronto, Mateo es el símbolo, el nombre está en hebreo, y es Matit Yahu, que significa regalo de Jehová, o regalo de Yahvé, o Yahuvet Yahu. ¿Está bien? El autor no revela su nombre, pero los escritos más antiguos tienen este título, dando a entender que Mateo es su autor. No porque él se mencione ahí, ni haga mención de que él lo escribió, sino que los escritos más antiguos mantienen ese título. Por tanto, se piensa que él fue el autor de el evangelio de Mateo. ¿Está bien? Bueno, ¿cuándo fue escrito? Entre el año 70 y 80 después de Cristo. Ahora, aquí vamos a notar una cosa. Cada uno de los evangelios tiene una descripción de Jesucristo. ¿Está bien? Y esto es muy interesante, porque el evangelio de Mateo describe a Jesucristo como el Mesías, y fue escrito a los judíos, ya que primero lo escribió en hebreo. No solo estas señales para eso, sino Mateo literalmente presumiblemente es aquel, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero se escribe a los judíos primeramente pues porque se escribe en hebreo, y luego dice para qué fue escrito: para preservar el testimonio de los testigos oculares del misterio de Jesús, y acentuar que Jesús era el Mesías, y hacer notar que Jesús era de quien hablaban las escrituras sobre el Mesías. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es Mateo? Mateo es un hombre judío, es el recaudador de impuestos llamado Leví, y en Marcos y Lucas es reclutado como discípulo de Jesucristo, y fue cambiado su nombre a Mateo, y fungió como apóstol de Jesús. Ese apóstol, que antes se llamaba Leví, que era un recaudador de impuestos, era muy mal, era muy mal visto, porque estaba trabajando directamente para los romanos, para Roma, cuando él era judío. Entonces era muy mal visto, aparte que robaban, hacían muchas cosas, había mucha corrupción. Ese Mateo, el que fue discípulo de Jesús, remarcado en el evangelio de Marcos y Lucas, es presumiblemente este Mateo. Y este Mateo describe a Jesucristo como Mesías, y fue escrito a los judíos. ¿Está bien? Ahora, quiero hacer notar una cosa antes de continuar. Quiero hacer notar una cosa antes de continuar. En Apocalipsis, en Isaías, creo que Daniel también habla de esto. Hay algunas partes en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, donde se hace mención
de 4 seres vivientes que están alrededor y sosteniendo la gloria de Dios. Y en medio de los 4 seres hay ruedas sobre rueda con muchos ojos. También están los profetas hablan de esto. Y se dice, entre muchas otras cosas, que esos 4 seres tenían 4 rostros. ¿Está bien? Un rostro, uno en Apocalipsis menciona que era un rostro de águila, un rostro de buey, un rostro de hombre y un rostro de león. ¿Está bien? Entonces, la idea teológica de estos seres vivientes es literalmente los 4 evangelios. De una manera profética, de una manera, porque de hecho estos seres vivientes se vieron mucho antes de que vinieran los evangelios. Y en Apocalipsis solamente se confirma esto. Sin embargo, cada evangelio tiene una manera de describir a Jesucristo, dando a entender el evangelio uno de los rostros de esos seres, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del evangelio de Mateo, perdóneme, siendo Mateo judío y describiendo a Jesús como el Mesías, está hablando acerca de, o más bien estamos tomando el punto de que la representación del evangelio de Mateo en estos 4 seres vivientes es precisamente el que tiene cara de buey, el que tiene cara de un toro alazán, un toro rojo, por así decirlo, que es el sacrificio que Dios utiliza, el sacrificio perfecto de los cuales Dios se presta para tomar en sí, pues los sacrificios que Él determinó en Levíticos, en Números, en Deuteronomio, desde Éxodo también. Entonces, ese representa el sacrificio, el Mesías prometido, como haciendo alusión a los sacrificios que hace Dios o que pide Dios en la ley. ¿Está bien? Representa el evangelio de Mateo, él en esos 4 seres vivientes representa a este rostro de buey. ¿Está bien? Ya les di toda la información acerca de el evangelio de Mateo. Ahora vamos al evangelio de Marcos. Marcos, gloria a Dios. Denme un segundito. Ok. Bien, Marcos dice aquí, nombre propio del autor en latín es Marcus, consagrado de Dios, consagrado al Dios de la guerra, Marte. Por eso aquí sí le pongo Dios con minúscula. El nombre de Marcos es latín y es Marcus y significa consagrado al Dios de la guerra, Marte. ¿Está bien? Autor oficialmente es anónimo, pero se le atribuye el evangelio a él, al mismo Marcos, ya que Eusebio, un historiador de la iglesia del siglo III, recoge las palabras de uno de los primeros padres de la iglesia, Papías, cuando decía referirse al anciano, se refería a Juan el apóstol, y el anciano decía que Marcos había escrito todas las cosas que Jesús hizo y habló, y que Papías tenía que organizarlas. Desde ahí se le da la autoría a Marcos. Bien, si bien es cierto, el evangelio de Marcos no tiene exactamente una autoridad declarada que Marcos haya dicho yo escribí, porque Marcos no fue una de las personas que vivió literalmente con Jesús. Marcos no es un discípulo. Entonces, ¿cómo se puede confiar en un evangelio de alguien que no fue un discípulo y que de alguna manera vivió algunas generaciones, algunos pequeños o algunos pocos años después? Entonces, ¿cómo se puede confiar en esto? Bueno, como él no dice que es el propio Marcos el autor, literalmente uno de los historiadores, Eusebio, del año 300 después de Cristo, aproximadamente alrededor del año 300 después de Cristo, este historiador hace mención de Papías. Papías es uno de los padres de la historia.
perdóneme, de los padres de la iglesia, los iniciadores de la iglesia, podría ser la segunda generación de apóstoles y discípulos que de Jesucristo, que vino a ser después de los 12 apóstoles que conocemos y algunos otros que fueron la primera generación, incluyendo Pablo, Apolos, Timoteo, Tito. Todos ellos fueron la primera generación. Viene la segunda generación, donde se levantan algunos otros, y en este caso Eusebio, que es un historiador del año 300 después de Cristo, menciona al anciano. El anciano era un seudónimo y una manera de decirle a Juan, porque Juan quedó hasta el final. Todos los discípulos murieron muy temprano, pero Juan no. Juan quedó hasta el final y murió ya de viejo, de anciano. Y de hecho era reconocido como el anciano. Fue el último discípulo que murió y fue el que más convivió con la primera generación de discípulos y de Jesucristo, y parte de la segunda, entendiéndose que también convivió con Papías y con algunos otros que son los padres de la iglesia, o se les considera los padres de la iglesia. Bien, este anciano, refiriéndose a Juan, decía que Marcos lo había escrito. Entonces, con la referencia de que Marcos lo había escrito, por eso se ingresó dentro de el canon para que fuera un libro más o un evangelio más. Ahora, no quiero adelantarme de más a otro evangelio, pero realmente Juan no es el evangelio que hace una medición del canon. Se atribuye, o más bien se le da valor, porque Juan mencionó que Marcos fue el que lo escribió, por eso se le da un poquito más de valor. Pero ahorita van a saber cuál fue el evangelio que se tomó como base para tomar tanto en el Nuevo Testamento, casi todas las cartas se tomaron ese libro, que ahorita lo vamos a ver, para determinar un canon, pero no fue en Juan. Sin embargo, Juan fue el que dijo que Marcos sí había estado ahí y sí lo había escrito. Entonces, ¿conoció Juan a Marcos? Sí lo conoció. Y ahorita vamos a seguir adelante con este tema para saber quién es Marcos. Bien, ¿cuándo fue escrito? Entre el año 60 y 70 después de Jesucristo. Describe a Jesús como rey. Y fue escrito a los romanos y a los egipcios. Ahora, ¿por qué es esto? Porque le acabo de decir que Marcos es un nombre en latín referente a romano. Marcos era romano y significaba consagrado al dios de la guerra, Marte. Ese nombre se le dio porque él nació como romano, con la fe romana, pero hubo un momento en que su fe cambió, más bien la de sus padres. Ahorita vamos a ver quién es Marcos. Pero ya le habían puesto ese nombre, entonces no hay problema por el nombre. ¿Me explico? Pero describe a Jesucristo como rey, pero Marcos escribe para los romanos y para los egipcios, para que entiendan quién es Jesucristo, y lo describe como rey, porque de alguna manera, ¿cómo describir de una manera más viable a una persona, a un romano, que diciéndole que es un rey? Porque conocía el imperio. Los egipcios también eran muy imperiales, muy a manera de que, mira, este es el dios de nosotros, haciendo referencia pues a su líder que estaba en ese momento. Tanto los romanos, el César o el emperador, y los egipcios, pues el faraón, ¿verdad? Entonces, como ellos, su manera de ver las cosas era reinado, bueno, pues Marcos describe a Jesucristo como rey, y este evangelio simboliza en los 4 seres vivientes el león, porque el león representa el rey, o es el rey de la selva, se representa como el león. Entonces, esa es la descripción que se le da. Bien, ¿para qué fue escrito? Para hacer notar la divinidad de Jesús, pero al mismo tiempo la autoridad puesta sobre el Mesías, autoridad similar a la de un rey, que cuando habla las cosas suceden por su autoridad. Para eso fue escrito Marcos, de esa manera fue descrito Jesucristo. Ahora, ¿quién es Marcos? Fue un muchacho muy joven, de aproximadamente 14 a 15 años, cuando Jesús tuvo su ministerio.
era hijo de una viuda llamada María, judía, María era judía, ciudadanos romanos. Bueno, María era judía, el papá no, por eso pongo ahí judíos, pero ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque María era judía, pero su papá no era judío, pues su papá era romano. Por eso era una familia judío-romana, o judíos ciudadanos romanos. Bien, en Jerusalén. Dice, y primeros seguidores de Jesús en lo que bien podría ser llamada la primera iglesia, en casa de María y de su esposo, la madre de Marcos, los padres de Marcos. Se reunían en secreto la iglesia y fue donde Jesús celebró la Pascua y tuvo la Santa Cena. Con los años fue discípulo de Pedro. Marcos, ese jovencito que vivía en el lugar donde fue la Santa Cena, aquel lugar donde se celebró la última Pascua de Jesucristo, donde partió el pan y pasó la copa. En ese lugar, ¿se acuerda? La Biblia dice que Jesús mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan hasta el estanque y cuando lleguen van a ver a un hombre que toma un cántaro con agua, síganlo. Eso era muy raro porque los que iban quien iba por el agua eran las mujeres, no los hombres. Pero él sabía, tenía una cercanía con aquel hombre y era una de las señales en las cuales iban a reconocerlo a él. Entonces él va, encuentran a ese hombre que agarra agua, lo siguen y le dice, el maestro nos ha dicho que va a celebrar la Pascua en tu casa. No fue un asalto, no fue, sino que él ya sabía y en secreto tenían esos códigos. Hay una historia que es apócrifa, pero es historia, no es Biblia. Es una historia que hace alusión justamente a que Jesucristo cuando iba a Jerusalén se albergaba ahí y tenía reuniones con ellos y ellos eran parte de los que se reunían con Jesús, pero no lo podían hacer abiertamente porque tenían ellos temor de ser pues juzgados, porque a final de cuentas no eran judíos del todo, sino eran romanos. ¿Está bien? Ahora, ese muchacho de 14, 15 años que estaba ahí, conoció a Jesucristo, lo vio y cuando creció fue discípulo de Pedro. Pero después salió del discipulado de Pedro y entró con Pablo. Juan siempre conoció a siempre conoció a Marcos desde el principio y supo y vio que era discípulo de Pedro y después de Pablo. El ministerio de Marcos terminó en Alejandría, en Egipto. Es decir, cuando él creció, llevó el evangelio hasta Alejandría, en Egipto. Bien, ok, ese es el Marcos que escribió el evangelio. Ahora vamos al siguiente evangelio. Insisto, si hay dudas, acuérdese, tiene que apuntarlas en una libreta y cuando tengamos la sesión en vivo, ahí va a pasarme todas sus dudas que tenga. Bien, Lucas. El Evangelio de Lucas es el nombre propio del autor, que en griego es, bueno, ahí está muy raro, no sé cómo pronunciarlo en griego, pero ese es el nombre en griego. Significa el que ilumina. Eso es el significado del nombre Lucas. Autor Lucas, ya que este Evangelio está vinculado al libro de Hechos. Y literalmente Lucas dice que él lo escribió. Entonces sí hace alusión que él mismo lo escribió. ¿Está bien? Ok. Tomando en cuenta eso, continuamos. Describe a Jesús como hombre. Acuérdense que este es griego. Vamos para atrás. Mateo es judío y escribe a los judíos. Marcos es romano y escribe a los romanos. Lucas es griego. Ahora vamos a notar ciertas cosas. Mateo es judío, le escribe a los judíos y describe a Jesucristo como el Mesías. Por tanto representa el rostro de buey o del toro alazán. Luego después viene Marcos, que es romano, escribe a los romanos y a los egipcios, describe a Jesús como rey, representa el rostro de león. Luego viene Lucas, que describe a Jesús como hombre
y le escribió a los griegos. Ahora, los griegos tienen una forma muy humanista de ver las cosas, filosófica. Lucas escribió diferente de Jesucristo, por eso describe a Jesús como hombre. Y aquí está en los 4 seres, pues representado el rostro de hombre. ¿Está bien? ¿Para qué fue escrito? Para resaltar el equilibrio entre divinidad y la perfecta humanidad de Jesús. Además, para poner en claro bajo una investigación formal y objetiva la existencia, vida y enseñanzas de Jesús, a manera de debatir la incredulidad del pueblo griego y en general. Es decir, Pablo fue... Bueno, perdónenme, déjenme termino para que sepamos quién es Lucas. ¿Quién es Lucas? Un hombre griego, posiblemente nacido en Filipos, y que fue discípulo de Pablo en totalidad. Y su apodo el Iluminador, ya que era un joven estudioso dedicado a la ciencia, a la investigación, a la medicina. También lo apodaban el médico. Él declara no haber sido un testigo ocular de los hechos más relevantes del ministerio de Jesús y de los apóstoles, ya que también se le atribuye la autoría del libro de Hechos, haciendo entrevistas a los protagonistas de la historia. Quiero que entienda, Lucas recibe a Jesús por parte del ministerio de Pablo, a manera que Lucas al principio era un hombre de ciencia, un hombre de filosofía, al fin griego, en su gran mayoría, perdóneme, así lo son, o lo era, no sé si hoy, ¿verdad? Nunca he ido a Grecia, pero en aquel entonces se daban mucho a la filosofía, se daban mucho a la manera del pensamiento, entonces, y a la ciencia, a la investigación. Bien, entonces en aquel entonces Lucas era un muchacho estudioso, que tenía sus estudios, tenía sus títulos, inteligente. Y cuando le presentaron a Jesucristo, Pablo le presenta a Jesús, dijo, no me cuadra mucho esto, no puede ser así nomás que haya muerto, pero creía en las obras, en los hechos poderosos que hacía Pablo, y se sentó a ser discípulo. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque una persona, para poder enseñar, primero tiene que sentarse a aprender. Una persona, para poder enseñar y llevar la palabra y el discernimiento y el entendimiento a otra persona, necesita primero haberse sentado con una persona que tuviera eminencia y que le enseñara. Por eso el día de hoy estamos acá. Puede ser que tú tengas un título universitario, puede ser excelente. Lucas lo tenía. Y Lucas de alguna manera dijo, no voy a creer del todo, aunque veo el poder de Dios. ¿Y qué hizo Lucas? Lucas fue un discípulo de Pablo, de hecho lo visitó varias veces en la cárcel, desde la cárcel, de hecho lo dejaban a él estar días con Pablo, incluso semanas, adentro de la cárcel, escuchándolo, escribiendo en Roma. ¿Está bien? Lo discipulaba todavía ahí, y Lucas fue el encargado de llevar en su gran mayoría las cartas que hizo Pablo a las iglesias. En su gran mayoría también estaba Onésimo, había varios servidores de Pablo dentro de la cárcel, pero uno de los que podía entrar y salir, que no tenía ningún problema, por no ser romanos, segundo por no tener problemas con la ley, era Lucas. Lucas fue un discípulo que estaba ahí. Bien, ahora como investigador y como científico, él fue, por indicación de Pablo, con todas las personas que sí vivieron junto con Jesucristo. Fue a entrevistar a Juan, fue a entrevistar a los discípulos, caminó hasta Alejandría, caminó hasta Turquía, donde terminaron algunos de los discípulos, caminó hasta la India casi, donde también algunos otros discípulos, incluyendo Judas, que se fue hacia allá. Entrevistó a Santiago, que era hermano de Jesús, entrevistó a María, entrevistó a mucha gente que quedó todavía. Hizo su tesis, hizo su investigación, y toda la investigación la partió en 2, o más bien hizo 2 tomos, porque Hechos capítulo número 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí todas las cosas
que Jesucristo hizo y enseñó en el primero, que se refería a el Evangelio. Ahora en ese segundo iba a escribir todas las cosas que la iglesia hizo. Entonces Hechos y Lucas son dos libros que son investigación. Y de alguna manera también Dios está cubriendo esos libros y Dios está revelando también en esos libros, porque la revelación es de Dios totalmente. Pero aquí lo interesante es que Lucas investigó como buen griego. Sus características de griego le dieron para investigar e investigó, y literalmente podemos tener una base confiable de investigación científica acerca de la vida de Jesús, de sus hechos y de sus enseñanzas. Debemos de tener confianza total de que es verdadero, porque hubo un hombre que investigó. Así que si algún ateo por ahí le pregunta, no, es que todo eso es algún loco que se le ocurrió escribir. No, le va usted a decir que Lucas no era un loco. Usted le va a decir que Lucas era un investigador científico que recibió a Jesús, pero se negó a creerlo totalmente nada más, sino que por indicación de Pablo fue e investigó todo esto y lo plasmó para denotar que era verdad. Ahora, este libro de este Evangelio de Lucas es tomado en cuenta literalmente, hermanos, es tomado en cuenta literalmente como base canónica para establecer qué libros iban a entrar. Si usted a mí me lo pregunta, existen unos reales y otros no, porque nos los acaban de inventar, pero bueno, vamos a suponer que sí son reales. Pero existen más de 2500 evangelios. Cualquiera que se le ocurriera escribir algo de Jesús lo hacía. Hay otros que los inventaron, hay otros que son inventados. Por ejemplo, el Evangelio de Judas. Mucha gente dice, es que mira, ahí está el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas trae mucha revelación, trae la verdad. Yo pregunto, ¿cuánto tiempo tuvo Judas para poder escribir un evangelio? A mí no me van a venir a contar. Yo tengo que meterle todo el discernimiento de Dios, todas nuestras herramientas para la interpretación, toda la hermenéutica posible, y aparte toda la inspiración y revelación de Dios. Y las tres cosas que le acabo de mencionar, tanto la hermenéutica correcta, el intelecto necesario y la inspiración y revelación de Dios, ninguna de las tres, o más bien las tres completas, me dicen en qué momento Judas pudo escribir un evangelio. Entonces quieren venir a tumbar el evangelio de los otros cuatro diciendo que Judas tenía la razón. Porque si usted lee ese según evangelio de Judas, ahí dice que realmente el único que estaba a favor de Dios era Judas. Los otros 11 no estaban a favor de él, de Jesucristo. Y por eso Jesucristo le pidió a Judas que lo entregara y que fuera a él el que lo llevara a la cruz. Y que a Judas le iba a revelar la verdad y no a los otros. Eso dice ese evangelio de Judas. Ahora dígame, ¿en qué momento tuvo Judas para escribir un evangelio? Si después de que lo entregó, se arrepintió, claro, se arrepintió. Muy bien, entregó todo. Hay predicaciones de pastores o de ministros internacionales que de repente están exaltando lo que hizo Judas, cuando Jesucristo no lo exaltó. Cuando Jesucristo claramente dice que Judas tuvo esa encomienda, pero ya estaba preparado para el mal. Y Jesucristo nunca lo alabó por haberse arrepentido, porque Jesucristo, él sabía que iba a regresar las monedas. ¿A poco usted cree que no sabía Jesús? Sí sabía. Entonces, hay por ahí, para que usted pegue ojo real y oído y ojo bien a lo que está escuchando en redes sociales. Hay predicadores internacionales que están hablando muy bonito de Judas y de lo que hizo y de que se arrepintió. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque sí se arrepintió, pero él ya había nacido para eso. Dos,
no se arrepintió de haberse matado. ¿Está bien? Judas no está con el Señor. Y no me vengan a decir que, ay, es que cumplió los propósitos de Dios, para eso nació y por eso está con el Señor. No, él sí se arrepintió, bueno, pero si hubiera aguantado hasta que la venida el Espíritu Santo, a lo mejor hubiera recibido redención, quizá hubiera regresado con aquellos 12 y todos los 120 que lo esperaban. A lo mejor tendríamos otra historia, pero no lo hizo y se suicidó y no pudo arrepentirse de esa parte. Bien, no vamos a entrar en polémica que si Dios perdona los pecados presentes, pasados y futuros, incluyendo un suicidio. Si la salida se fuera tan sencilla, créeme que muchos cristianos ya nos hubiéramos suicidado. ¿Por qué? Porque pues si ya me perdonó el suicidio, bueno, déjame, me voy para allá. Y no es así. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema controversial, vamos a regresar. Judas no tuvo tiempo para escribir un evangelio. Entonces ese evangelio, para empezar, no es cuadrado con Lucas, que Lucas investigó, va para afuera. Agréguele que el evangelio de Judas apenas viene saliendo desde el 1940 y tantos, 1930 y tantos, viene saliendo a relucir. Tampoco crea eso. Hay muchos otros evangelios que sí son más anteriores, como el evangelio de Magdalena, el evangelio de María, el evangelio de Pedro, el evangelio de mucha gente. Pero por ejemplo, si ahorita ya a mí se me place escribir un evangelio ahorita, mira, voy a escribir esto y voy a decir que Pedro fue el que lo vivió, ¿verdad? Así hubo personas antiguamente que escuchaban a Pedro y a lo mejor escribían lo suyo y lo vendieron como el evangelio de Pedro. Pero no entraron todos, por dos cosas, porque proféticamente solo eran 4. Los 4 seres vivientes con 4 rostros: el rostro de hombre, el rostro de león, el rostro de águila y el rostro de buey o toro alazán. Solo 4. ¿Sale? Solo 4. Entonces, de alguna manera, el evangelio de Lucas cuadra todo, se le presentan todos los evangelios en todos los cánones y ninguno cuadra más que 4. Juan cuadra con el de Lucas, Marcos cuadra con el de Lucas, incluyendo que Juan dijo que él lo había escrito, y luego Mateo cuadra con el de Lucas. A manera de que Lucas y Hechos forman parte de todo el canon, o una gran parte del canon, para ingresar todos los libros del Nuevo Testamento a la Biblia. ¿Está bien? Ok, esto es un dato que le doy para que usted ponga atención y lo tenga por ahí. Luego viene el Evangelio de Juan. El nombre propio del autor en hebreo es Yehohanan, que significa Dios perdona. Sin dudas, Juan da muchas pistas e indicaciones de que él lo escribió. ¿Cuándo fue escrito? Entre el 90 y el 95 después de Cristo. Describe a Jesús como hijo de Dios, como Dios e hijo de Dios. Fue escrito a un público universal y para todo tiempo. ¿Para qué fue escrito? Para enfatizar, paro aquí. Juan no le escribió a los romanos, no lo escribió a los griegos, no lo escribió a los judíos, no lo escribió a los egipcios. Juan escribió a todo el mundo. Juan escribió de una manera universal a todo el que leyera el evangelio, esas palabras. ¿Está bien? Juan, y aparte que lo escribió para todo tiempo, no para la gente de su tiempo. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a denotar eso. Y describe a Jesús como el Hijo de Dios y representa el águila. ¿Por qué? Por dos cuestiones importantes. La primera, no hay ningún ave que vuele más alto que el águila. Para los judíos la representación del águila era Dios. ¿Por qué? Porque era lo más alto que podía estar de un ser vivo o en un ser vivo. ¿Me explico? Entonces no decían que un águila era Dios, pero tenían como representación eso. Incluso la palabra de Dios dice en Isaías 40:30 que
extenderíamos las alas como las águilas, refiriendo a la identidad que tenemos en Dios. Bien, por eso es el de los 4 seres vivientes, es el que menciona que es el rostro del águila. ¿Está bien? Bien, ¿para qué fue escrito? Para enfatizar la identidad de Jesús como Hijo de Dios, revelarnos al Padre, entregarnos al Espíritu Santo y revelarnos el propósito de ser hijos de Dios, a manera de ser uno con el Padre, o con Dios, o con Jesús, o con el Espíritu Santo, porque Dios es uno. ¿Está bien? Tiene 3, o son 3 de alguna manera, pero es uno. ¿Está bien? ¿Quién es Juan? En pocas palabras, es el discípulo amado. Él, junto a su hermano Santiago, no el que escribió la epístola, sino el apóstol, eran llamados por Jesús hijos del trueno. Estuvo cerca de Jesús todo su ministerio, se consideró incluso hasta la cruz. Es considerado de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Andrés. Fue el último apóstol sobre la tierra. El último apóstol de Jesucristo directamente. No me malinterprete de que ya los apóstoles no existen. Tengo una base bíblica amplia para explicarle que los apóstoles continúan. Pero también tengo que decírselo, estos apóstoles que continúan no son los que hoy se autoproclaman apóstoles. No son los que vemos ahí, no. El apostolado es fiel, es evidente, es vigente, porque esto no es de que Jesús haga una cosa y se arrepienta de hacerla. Esto es literalmente cuestiones de divinidad, y todo lo tengo en cita bíblica. No me malinterprete, yo no creo que los apóstoles hayan terminado ahí. Es el último apóstol de Jesucristo, o sea, enviado de Jesucristo. ¿Está bien? Es el único, el último, enviado de Jesucristo. Luego vienen otras generaciones de apóstoles donde fueron enviados por los enviados de Jesucristo, así hasta llegar el día de hoy. Entonces, una de las claves bíblicas para saber si tú eres un apóstol es que seas enviado. No que tengas casas, no que tengas carros, no que tengas iglesias de 50,000 personas. No, eso no tiene nada que ver con el apóstol. Y el apostolado no se autopone ni se autoproclama. Y hasta cierto punto, hermanos, tampoco el pastorado tiene que ser por imposición de manos, o una asamblea, un evento donde te ordenen sacerdote, ordenen pastor. Tampoco eso está en la Biblia como tal. ¿Me explico? ¿Hay un llamado? Sí lo hay. ¿Y bíblico tiene que ser? Claro que tiene que ser bíblico. Entonces yo puedo entender literalmente esto con cita bíblica, se lo puedo dar. No me voy a desviar ese tema, pero si lo desea puede contactarse conmigo para yo poderle extender las citas bíblicas y explicarle de qué se trata hoy en día el apostolado. Sí existen, siguen estando vigentes, el ministerio apostólico sigue estando vigente, pero no en la manera en la que hoy nos lo están vendiendo en redes sociales, así que, pero sí sigue vigente. Para aclarar el punto de que el último apóstol, bueno, es el último apóstol de Jesucristo, ¿está bien? Sobre la tierra. Escribió también el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, y fue el que instituyó a los primeros padres de la iglesia como Irineo, Papías y Orígenes. Él fue el que dio instrucciones a estos 3 hombres que son considerados padres de la iglesia primitiva. No papas, no organizaciones internacionales como la Iglesia Universal, que nace en el año 385 después de Cristo, que con el convertimiento o la conversión de el emperador Constantino en el año 385 aproximadamente al cristianismo, para que él estableciera la organización que diera pie a la Iglesia Universal, la cual tenía reglas, tenía normas, y ya no existían los descendientes
o más bien los discípulos delegados por palabra y por unción y por Dios, sino que existía ya una persona que era vicario de Cristo, que era representante de Cristo, porque antes así no fue. Pedro nunca fue vicario de Cristo, Pedro nunca fue representante de Cristo, sino que Dios gobernó a través de muchos hombres y mujeres que recibían el llamado, que iban en pos de lo que Dios les iba indicando, hasta que vino Constantino en el año 385 aproximadamente, recibiendo a Jesús, teniendo una conversión al cristianismo, para asentarlo, organizarlo y ponerle un nombre: Iglesia Universal, que la palabra universal en latín es católico. Entonces ahí nace una organización la cual el que estaba al frente empieza a ser el vicario de Cristo, y no eran personas que tenían devoción a Cristo, que no tenían un testimonio, sino que eran los descendientes o los que sucedían en el poder a el César. En el caso de Constantino, pues quien iba a seguir siendo el siguiente César, como ya no podían hacerlo porque oficialmente ya era el cristianismo, o bueno, el catolicismo con el nacimiento de la Iglesia Universal, entonces ahora se ponían, ya no eran el César, sino que eran ellos mismos disfrazados de el líder de esa religión, y le dieron un sentido religioso al legado que Jesucristo dio, incluso un sentido político. ¿Está bien? Ya más adelante puedo explicarle toda la historia de la iglesia primitiva y sus características, pero estos tres, Irineo, Papías y Orígenes, son considerados los padres de la iglesia y recibieron instrucciones directamente del anciano. Eso significa de Juan. ¿Está bien? Ok, ahora vamos continuando a... Ahí va. Vamos continuando a los libros históricos. Déjame ver cómo llevamos de hora. Ok, ya mero vamos a terminar. Vamos a ver qué tanto podemos avanzar. Libros históricos. El libro de Hechos, conocido como el quinto evangelio o extensión del tercer evangelio, ya que el evangelio de Lucas y Hechos es considerado un solo libro en dos partes. Uno habla de los hechos de Jesús y el segundo habla de los hechos de la iglesia. El autor es Lucas, claramente está mencionado en los primeros versículos. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente en el año 80 después de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Fue escrito para hacer ver la evolución de la iglesia primitiva en sus primeros 30 años, es decir, entre el año 30 y el año 63 después de Cristo. Resalta más el trabajo de solo dos apóstoles, Pedro y su ministerio principalmente para los judíos, y el de Pablo y su ministerio a los gentiles, denotando el cumplimiento de la palabra de Jesús, que la iglesia crecería con la ayuda del poder del Espíritu Santo. ¿Está bien? Ok, vamos a ir entendiendo esta parte. Ahora vienen las epístolas de Pablo. Gloria a Dios. Ahora vienen las epístolas de Pablo. Bien, sabe, ya le dije, Pablo se dividieron las epístolas en tres: en las epístolas eclesiásticas, en las epístolas ministeriales y en una carta o epístola personal. Bien, vamos a ver Romanos. Romanos, nombre de las personas o gentilicio de la iglesia que estaba instituida en Roma. Es a la iglesia en Roma. Autor, Pablo. En su salutación lo deja muy claro. ¿Cuándo fue escrito? Entre el 55 y el 58 después de Cristo. En la ciudad de Corinto, justo antes de ir a Jerusalén. ¿Para qué se escribió? Resaltar los beneficios de obtener una vida nueva en Cristo, y tomando en cuenta las consecuencias y condiciones anteriores a Cristo, tomando como tema central la justicia divina en la salvación. ¿Está bien? Ya sabe entonces más o menos cuándo fue escrito, y lo escribieron en Corinto. Ahora, la primera carta a Corintios, primera carta a las personas de la iglesia que vivían en Corinto. Autor, claramente Pablo en su salutación. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente entre el año 54 después de Cristo, en la ciudad de Éfeso, justo antes de la Pascua. ¿Para qué fue escrito? Para reconocer la pertenencia nuestra a Dios.
es decir, somos del Señor, y que no importa qué discrepancia tengan los creyentes unos con otros, Jesucristo tiene autoridad sobre nosotros y la respuesta a esas discrepancias es su autoridad y no la del hombre. Entonces habla mucho de esto por algunos detalles que había también entre iglesias. Luego viene la segunda carta a los Corintios, la segunda carta que también es escrita a los que vivían en Corinto. Y también el autor es Pablo, en su salutación lo menciona. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente en el año 57 después de Jesús, o sea, como 3 años después de la primera carta. Y esta la escribió, la segunda carta la escribió en Macedonia. ¿Para qué fue escrita? Se considera un libro de defensa ministerial, donde Pablo trata de persuadir a un pequeño grupo de corintios que no creían en su ministerio, además de exaltar la aceptación de su ministerio en la gran mayoría de los corintios, y consejos para obtener donativos para las necesidades en la iglesia en Jerusalén. Aquí está claro dos cosas. Primero, que había gente que no le caía bien. Pablo no era monedita de oro, vaya, y no le caía bien a todos. ¿Estamos? No le caía bien a todos, pero a esos algunos trataba de persuadirlos y explicarles con obras quién era él. También agradecía a todos los muchos que sí creían en él, de Corinto, y también para los que dicen que no se puede hablar de economía y de finanzas en la iglesia, Pablo tiene un libro que dedica para esto. Ahora, no estamos para estar hablando de finanzas en la iglesia, son parte del crecimiento espiritual, pero no es la base de la iglesia. Así que no podemos decir que no hablemos de estas cosas, pero tampoco estar todo el tiempo en ellas. ¿Está bien? Luego viene el libro de Gálatas. Gálatas, nombre de las personas de la iglesia que vivían en Galacia. El autor, indiscutiblemente Pablo, en la salutación. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 50 y el año 52 en Corinto. Probablemente la primera carta que escribió, probablemente esta fue la primera carta que escribió por ahí del 50 al 52. ¿Para qué fue escrita? Para aclarar y defender el evangelio de uno falso, ya que muchos se estaban desviando del evangelio que Cristo había dejado. Por eso la necesidad de haber escrito esta carta, porque ya muchos andaban caminando para el monte con otras ideas. Entonces ya había algunos falsos que estaban enseñando otras cosas. Por eso es probablemente la primera carta en donde Pablo vio la necesidad de que se organizaran, ¿verdad? Y se escribió en Corinto esta carta. Luego viene la carta a los Efesios, nombre de las personas de la iglesia que vivían en Éfeso. El autor Pablo por la salutación. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 60 y el año 61 después de Cristo. Encarcelado en Roma. Esta es una de las cartas que escribió encarcelado. ¿Para qué fue escrito? Es una carta doctrinal y de exhortación a vivir plenamente los recursos del cielo y de la herencia de Jesucristo. Luego viene Filipenses, nombre de las personas de la iglesia que vivían en Filipos. El autor Pablo también. ¿Cuándo fue escrito? Alrededor del año 61, también encarcelado en Roma. ¿Para qué fue escrito? Como agradecimiento por su apoyo económico y sostén durante su encarcelamiento en Roma, además de felicitarlos por su fe y apego a la doctrina fiel de Cristo y animándolos a que siguieran así. Luego viene Colosenses, nombre de las personas de la iglesia que vivían en Colosas. Autor también es Pablo. ¿Cuándo fue escrito? Alrededor del año 61 después de Cristo, encarcelado en Roma. ¿Para qué fue escrito? Para combatir una filosofía de la inferioridad de Cristo y exaltación de los cultos judaicos y helenistas que desviaban a la iglesia y la hacían retroceder, comparándola con herejía y haciendo culto a ángeles o a espíritus menores. Pero Pablo rebatió fuertemente esta filosofía hereje con el evangelio directo de Cristo. Entonces, en esta parte en Colosas tenían un problema, no solo ahí era general, pero aquí era más marcado, donde los mismos cristianos o los mismos que estaban arrepintiéndose y se metían en la fe de Jesucristo, de repente regresaban
hacían menos la filosofía de Jesucristo y regresaban a judaizar las ideas de Jesús, o a helenizar con los helenistas las ideas de Jesucristo. Entonces querían helenizar la iglesia o judaizar la iglesia. Aquí va mucho las iglesias cristiano-mesiánicas o iglesias cristianas mesiánicas. También tenía mucho que ver con esto y Pablo las combatió muy fuerte. Bien, primera carta a los tesalonicenses, primera carta a las personas que vivían en Tesalónica. El autor es Pablo. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente entre el año 51 después de Cristo en Corinto. ¿Para qué fue escrita? Para denotar la persecución de la iglesia y que lo que estaba sufriendo era parte del camino, también para hacer ver la santidad o santificación como la voluntad de Dios para ellos y enmarcar la importancia de estar preparados para la segunda venida de Jesús. ¿Está bien? La segunda carta a los tesalonicenses, segunda carta a las personas de la iglesia que vivían en Tesalónica. Autor Pablo. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente en el año 51 después de Cristo en Corintio. ¿Para qué fue escrito? Para motivar a los tesalonicenses a continuar la vida, ya que ellos pensaban que ya estaban viviendo el día del Señor. Y muchos habían dejado de trabajar y de hacer las cosas entrando en pereza. Y Pablo les escribió para aclararles que aún no era el día del Señor y que se motivaran unos a otros a seguir en el camino. Luego vienen las cartas ministeriales o cartas pastorales de Pablo. Es la primera carta a Timoteo. Fue un discípulo de Pablo, parte del equipo misionero de Pablo y administró la iglesia de Éfeso. El autor es Pablo. ¿Cuándo fue escrito? Hay una discusión acerca del tiempo en que fue escrita. Gloria a Dios, vamos a terminar ya casi. Hay una discusión acerca del tiempo en que fue escrita y aún no ha habido una conclusión, pero podemos asumir que fue después del relato ministerial del libro de los Hechos, después de que Pablo fue liberado de encarcelamiento en Roma, de su primer encarcelamiento, acuérdese, tuvo dos, y viajó a Creta. Y en alguno de estos años de su viaje al Mediterráneo, posiblemente hasta España, pudo haber sido escrito primera de Timoteo y Tito, ya que la segunda epístola de Tito fue escrita desde el tercer y último encarcelamiento a Pablo. Entonces podemos deducir que esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 63 y el 65 después de Cristo. ¿Para qué fue escrita? Para dar ánimo e instruir a su discípulo para hacer un ministerio de manera ejemplar y con mucha fe. Brindó también instrucciones y requisitos para el ministerio para que tanto Timoteo los cumpliera y los enseñara en la iglesia. Segunda carta a Timoteo. Fue un discípulo de Pablo. Esta información es la misma de arriba. ¿Cuándo fue escrito? En el último encarcelamiento de Pablo. La primera fue después, saliendo del primer encarcelamiento, y la segunda fue en el último encarcelamiento de Pablo antes de ser ejecutado entre el año 64 y el 67 después de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Es una extensión del primer escrito, haciéndole ver que era importante su ministerio y que debía ser celoso de él. Hay datos históricos que indican que también hizo la carta para que Timoteo fuera a verlo en prisión antes de ser ejecutado, porque él ya presentía su muerte, y darle sus últimas encomiendas. Bien. Luego viene la carta a Tito. Fue de un discípulo de Pablo. Esto es lo mismo también, que fue parte del equipo de ministerio. ¿Cuándo se escribió? Fue escrito posiblemente después de la liberación de Pablo de la cárcel en Roma y su viaje al Mediterráneo, aproximadamente entre el año 63 y 65 después de Cristo. ¿Para qué fue escrito? Para dar ánimo e instrucción a su discípulo de hacer su ministerio de manera ejemplar y de mucha fe. Brindó también instrucciones y requisitos para el ministerio, para que tanto Tito y el Tito los cumpliera y enseñara a la iglesia. Cartas privadas o personales de Pablo a Filemón. Filemón es un próspero hombre de negocios, o fue un próspero hombre de negocios, creyente, convertido por el mismo Pablo, o por el evangelio a través de Pablo.
e incluso colaborador del ministerio de Pablo, económicamente me refiero, reuniendo la iglesia en algunas de sus propiedades. Autor indiscutiblemente Pablo. ¿Cuándo fue escrito? Alrededor del año 61, después de la cárcel en Roma. ¿Para qué se escribió? Para explicar, gloria a Dios.
2.